Hola. Bien, ¿Qué vas a hacer? voy a contar mi solución del problema 6. Sea ABCD un paralelogramo. Una circunferencia interior del ABCD es tangente a las rectas AB y AD y corta a la diagonal BD, NE y F. Demostrar que existe una circunferencia que pasa por E y F y es tangente a las rectas CB y CD. Bueno, primero voy a hacer el dibujo. Gracias. Bueno, esta es la circunferencia que nos decía el problema, que era tangente al lado AB y al lado AD. Digamos que el punto de tangencia del lado AB es X y que el punto de tangencia con el lado AD es Y. Y vamos a llamar gamma a esta circunferencia. Entonces, estas dos tangentes miden lo mismo. Por lo tanto, AX es igual a AY. Bueno, como tenemos que esto es un paralelogramo, entonces vamos a tener que los lados opuestos miden lo mismo. O sea, AB mide lo mismo que CD y AD mide lo mismo que BC. Entonces, tenemos que AB más BC menos AX es igual a CD más DA menos DI. ¿Por qué? Porque AB y CD son iguales, BC y DA son iguales y AX y DI son iguales. Bueno, ahora me voy a construir dos puntos nuevos. Prolongamos el segmento BC y prolongamos el segmento CD. Y voy a marcar el punto B' acá, de forma que la distancia de B a B' sea la misma que BX. Y vamos a hacer lo mismo de este lado, marcando un D', de forma que esta distancia sea lo mismo que esta distancia. Bueno, lo que tenemos acá es AB más BC menos AX, que es lo mismo que BC más BX. ¿Por qué? AB menos AX da BX, que es lo mismo que CD más D. Sí, CD más DI. Entonces, BC más BX es lo mismo que BC más BB, que es lo mismo que el lado CB'. Y acá también CD más DI es lo mismo que CD más DD', que es igual a CD'. Entonces, la distancia desde C a B' es la misma que desde C a D'. Bueno, entonces marquemos ahora el punto O que cumple que OB es perpendicular a BC y que cumple que OD' es perpendicular a DC'. D'C. Bueno,
Como habíamos dicho antes que CB' es igual a CD', entonces este ángulo de acá es el mismo que este ángulo de acá, porque este triángulo es isósceles. Entonces 90 menos este ángulo es lo mismo que 90 menos este ángulo, y por lo tanto este también es igual a este. Y entonces OB', B' también es isósceles, y OB' es igual a OD'. Bueno, entonces vamos a ver la circunferencia que tiene centro en O y radio OB', que es lo mismo que OD'. Como esto es 90 grados, entonces esa circunferencia va a ser tangente a la recta CB en el punto B' y tangente a la recta CD en el punto D'. Entonces, ahora voy a usar una propiedad llamada potencia de un punto. Si tenemos un punto y una circunferencia, para cualquier recta que tracemos que corte la circunferencia en dos puntos X e Y, entonces el producto PX por PY siempre se va a mantener constante, no importa qué recta tracemos. En particular, cuando es tangente, va a ser la distancia de la tangente al cuadrado. Bueno, entonces, y otra cosa que voy a decir es que si tenemos dos circunferencias y tenemos un punto con la misma potencia respecto de las dos circunferencias, es decir, que el producto de esto por esto es igual a esto por esto, si le ponemos nombres, sería si esto se cumple para dos circunferencias distintas, que el producto PA por PB es lo mismo que PC por PD y P está afuera de ambas circunferencias, entonces todos los puntos que cumplen esta propiedad están sobre una misma recta. Bueno, veamos ahora entonces que la circunferencia que nos acabamos de definir, que tiene centro en O y pasa por B' y D', la potencia de B respecto a esa circunferencia es B' al cuadrado. Y la potencia de B respecto de gamma es Bx al cuadrado. Pero por la forma en la que nos lo definimos al punto B', entonces estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, B tiene la misma potencia de un punto respecto de esta circunferencia y de la que pasa por O y es tangente a estos dos lados en B' y D'. Lo mismo pasa para el punto D. Como dijimos que todos los puntos que cumplían esta propiedad están en una misma recta, entonces esa recta va a ser BD. Entonces, en particular, E y F están sobre esa recta. Y como E y F tienen potencia 0 respecto de esta circunferencia, porque pasan por esa circunferencia, entonces la distancia de ese punto a la circunferencia es 0, entonces también van a tener potencia 0 respecto de la que tenía centro O y pasa por B' y D' y es tangente a esos dos lados. Por lo tanto, E y F están sobre esta circunferencia y entonces esa circunferencia que me acabo de definir cumple las condiciones del problema y por lo tanto existe.
Emiliano. Hola. Bueno, voy a explicar el problema 2. El problema 2 dice así. Hay n caballeros numerados de 1 a n y una mesa redonda con n sillas. El primer caballero elige su silla y a partir de él, el caballero número k más 1 se sienta en k lugares a la derecha del caballero número k, para todo 1 menor o igual a k, menor o igual a n menos 1. Se cuentan sillas ocupadas y vacías. En particular, el segundo caballero se sienta al lado del primero. Hallar todos los valores de n para que los n caballeros ocupen las n sillas siguiendo este procedimiento. Bueno, primero supongamos que todas las sillas tienen una circunferencia y que tienen los números del 0 al 1 menos 1, al n menos 1. Bueno, vamos a ver las sillas módulo n. O sea que la silla i sería también la silla i más n. Bueno, el primer caballero supongamos siempre la generalidad que se siente en la silla 0. El primer caballero en la silla 0. Bueno, el segundo caballero se va a sentar en la silla 0 más 1. El tercer caballero se va a sentar en la silla 0 más 2, más 1 más 2, y así siguiendo. Hasta que el caballero n se va a sentar en la silla 0 más 1 más 2, así hasta más n menos 1. Todo esto lo estamos viendo en módulo n. Bueno, estos n caballeros se sientan todos en sillas distintas. Si estos n números son distintos, módulo n. Entonces tenemos que cada uno de estos números es de la forma i por i más 1 sobre 2, o sea, la suma de los primeros i números. Entonces tenemos que los n que cumplen son aquellos n tal que los números de la forma i por i más 1 sobre 2 con i mayor o igual a 0 y menor o igual a n menos 1, todos con esas distintas módulo n. Bueno, vamos a ver que los n que cumplen eso son las potencias de 2 nada más. Primero vamos a ver que las potencias de 2 funcionan, sea n igual a 2 a la k, con k entero, y vamos a ver que no existen i y j distintos, tales que i por i más 1 sobre 2, congruente a j por j más 1 sobre 2, módulo 2 a la k, para i y j mayores o iguales a 0 y menores a 2 a la k. Bueno, supongamos que sí existen. Entonces la resta de estos dos números va a tener que ser componente a 0 módulo 2 a la k. Y la resta de estos dos números es i cuadrado más i menos j cuadrado menos j dividido 2. Bueno, vamos a factorizar esta expresión. I cuadrado menos j cuadrado es i menos j por i más j. Entonces sacamos factor común i menos j. Y nos queda que esta expresión es i menos j por i más j más 1 sobre 2. Queremos que esto sea componente, queremos ver que esto no puede ser componente a 0 módulo 2 a la k. Bueno, pasamos el 2 multiplicando para el otro lado. Entonces queremos ver que i menos j por i más j más 1 no puede ser componente a 0 módulo 2 a la k más 1. Bueno, i menos j y i más j más 1 tienen distinta paridad, porque i menos j e i más j tienen la misma paridad y i más j más 1 es 1 más ese número. Entonces solamente uno de los dos números puede ser par. Entonces aquel número que sea par tiene que ser componente a 0 módulo 2 a la k más 1. Entonces si un número es componente a 0 módulo 2 a la k más 1, o bien es 0 o es mayor o igual a 2 a la k más 1. Ninguno de estos dos números puede ser 0, porque i es distinto de j. Entonces alguno de los dos es mayor o igual a 2 a la k más 1. Y el más grande de los dos es i más j más 1. Entonces se tiene que cumplir que i más j más 1 sea mayor o igual a 2 a la k más 1. Pero eso no puede pasar porque habíamos dicho que i y j eran menores a 2 a la k. Entonces estos i y j no existen. Y las potencias de 2 cumplen. Ahora queda ver que los números que son de la forma 2 a la k por r con r impar y mayor a 1 no cumplen. O sea, los números que no son potencias de 2. Primero vamos a ver el caso en que k igual a 0. O sea que el número es impar.
Si el número es impar, bueno, digamos que es R con R impar, tenemos que el primer caballero se siente en la silla 0. Y el caballero número R se siente en la silla R menos 1 por R sobre 2. Como R menos 1 sobre 2 es entero porque R es impar, entonces este número es múltiplo de R. Entonces el caballero número R también se sienta en la silla 0. Entonces habría dos caballeros sentados en la misma silla. Entonces para R impar tampoco funciona. Bueno, ahora vamos a asumir que K es mayor o igual a 1. Bueno, vamos a ver que en este caso también existen I y J, tal que cumplen que I menos J por I más J más 1 congruente a 0 módulo 2 a la K más 1 por R. O sea que existen I y J, tal que los caballeros I y J están sentados en la misma silla. Y también tenemos que I y J tienen que ser distintos y mayores o iguales a 0 y menores a 2 a la K por R. Bueno, tomemos I igual a R, I igual a R por A más 1. Y J igual a R por A. Entonces A tiene que, por esta condición, A tiene que ser un número mayor o igual a 0 y menor o igual a 2 a la K menos 2. Bueno, ahora veamos cómo nos queda esta expresión. I menos J nos queda R. Y I más J más 1 nos queda R por 2A más 1 y afuera más 1. Esto tiene que ser congruente a 0 módulo 2 a la K más 1 por R. Y tenemos que encontrar el A tal que esto sea verdad. Si logramos que R por 2A más 1 sea congruente a 0 módulo 2 a la K más 1, entonces al multiplicarle R, esto va a ser verdad. Entonces si encontramos R tal que R por 2A más 1 congruente a menos 1 módulo 2 a la K más 1, entonces ya terminamos. Bueno, pasamos el R dividiendo. Ya queremos que 2A más 1 congruente a menos 1 sobre R módulo 2 a la K más 1. Bueno, esto se puede hacer porque R es comprimo con 2. Si R fuese par, esta congruencia no existiría. Pero como R es impar, esta congruencia existe y además es una congruencia impar módulo 2 a la K más 1. O sea que menos 1 sobre R es congruente a 1, 3, 5, así hasta 2 a la K más 1 menos 1, módulo 2 a la K más 1. ¿Tiene alguna de estas congruencias? Bueno, ahora 2A más 1 puede tomar todos los valores impares entre 1 y 2 a la K más 1 menos 3. Porque A puede estar en cualquier valor entre 0 y 2 a la K menos 2. Entonces, si menos 1 sobre R es alguna de las congruencias 1, 3, 5, así hasta 2 a la K más 1 menos 3, podemos tomar el A que nos haga cumplir esto. Entonces nos queda ver el único caso en el cual menos 1 sobre R es congruente a menos 1 módulo 2 a la K más 1. O sea, cuando R es congruente a 1 módulo 2 a la K más 1. Entonces, si R no es congruente a 1 módulo 2 a la K más 1, ya tenemos un ejemplo. Entonces nos queda ver este caso aparte. Bueno, voy a dar un ejemplo para este caso. Tomemos los números 2 a la K menos 1 más R y 2 a la K menos 1. Bueno, estos dos números cumplen que están entre 0 y 2 a la K por R. Obviamente son mayores o iguales a 0. Y los dos son menores a 2 a la K por R, porque K es mayor a 0 y R es mayor a 1. Ahora vamos a ver cómo nos queda esta expresión. I menos J. Este número es I y este es J. Bueno, queremos ver que esta expresión se verifica para estos dos valores. Vamos cómo nos queda. I menos J nos queda igual a R. Y I más J más 1 es igual a 2 a la K más 1
menos 1 más R. Bueno, esta R se va con esta R. Entonces, si este número es componente a 0 módulo 2 a la k más 1, esta expresión es verdad. 2 a la k más 1 es componente a 0 módulo 2 a la k más 1. Y como estamos viendo el caso en que R es componente a 1 módulo 2 a la k más 1, entonces esta expresión también es componente a 0 módulo 2 a la k más 1. Entonces este ejemplo funciona, y para los números que no son potencias de 2, existen IJ, del que los caballeros IJ se sientan en la misma silla. De agua fría necesita. Dentro del agua, sí. Carlos. Igual están medio ya reclinados en la silla. No me está acomodando, no quiero mucho. ¿Qué vas a hacer? Problema 5. No, yo de la mañana. De las 7 lo bajé a las 1. En el plano se tienen 2018 puntos, entre los cuales no hay 3 en la misma recta. Se colorean estos puntos con 30 colores, ¿no? De modo que no haya dos colores que tengan la misma cantidad de puntos. Se forman todos los triángulos con sus vértices de distinto color, por ejemplo este. Determinar la cantidad de puntos de cada uno de los 30 colores para que el número total de triángulos con los 3 vértices de distinto color sea lo más grande posible. Primero, un poco de anotación. Hay t igual a 2018 puntos y hay 30 colores. Bueno, y vamos a decirle C1, C2, C3 hasta CK a la cantidad de puntos de cada color. Bueno, ahora vamos a volver al plano. El problema nos pone un montón de puntos en el plano, pero eso es bastante molesto porque los puntos se pueden mover de muchas formas, entonces queremos salir del plano, queremos que no importe cómo están los puntos. Bueno, el problema también nos dice que no hay 3 alineados. Entonces, cualquiera 3 puntos que agarremos van a formar un triángulo válido. Entonces ya podemos ver que el plano en realidad no importa, porque de cualquier ubicación de los puntos, esos 3 puntos van a formar un triángulo, entonces van a contar para el valor final. Entonces nos olvidamos de los planos y podemos poner los puntos como en bolsas separadas, ¿no? Una bolsa para cada color. 30 bolsas en total, cada una con cierta cantidad de puntos. Bien. Entonces, como dijimos que el plano no importa, lo único importante es esto, la cantidad de puntos de cada color. Y además, como no hay dos de estos iguales, esto lo podemos representar únicamente como tomamos la recta numérica y, por ejemplo, pintamos C1, el número C1 lo pintamos en la recta, el número C2 lo pintamos el número C3, el número CK. Bueno, y la cantidad total de triángulos va a ser una cierta cuentita con estos números. Y queremos maximizar esa cuenta. Bueno, en este tipo de problemas, generalmente, o bien se maximiza cuando están bien desparramados los números o cuando están todos juntitos. Si hacemos un par de ejemplos, vemos que en este caso queremos que estén lo más pegados posible y queremos formalizar eso, queremos demostrarlo. Bueno, para esto hay generalmente dos opciones. O bien, encontramos un ejemplo en que están todos juntitos, bastante juntitos, y demostramos que es mejor que todos los otros, es decir, que maximiza la cuenta. O bien, vemos que si hay un conjunto que está más o menos desparramado, podemos como apretarlo un poquito más, juntarlo más, tal que se mejore nuestra cuenta. Entonces mostramos que no. Bueno, primero vamos a hacer otro problema de este estilo que se puede encarar de dos formas que nos va a ayudar a resolver este problema. Tomemos dos números A y B, reales.
C. Y queremos maximizar el producto. A ver, otra vez tenemos dos opciones. Bueno, termina pasando que queremos también que A y B estén juntos, en este caso. Tenemos dos opciones. O ver que cuando los dos son iguales, ese caso es mayor a todos los otros. O ver que si A y B en la recta están separados y los empujamos un poquito más cerca, esta cosa se mejora. Bueno, vamos a usar esto porque nos va a ayudar para el otro. Vamos a tomar el promedio de A y B. Y vamos a escribir a A como B menos algún D. Y a B como B más algún D. No se ve por qué se puede hacer esto, porque están en la misma distancia del promedio. Bueno, y entonces A por B va a ser B menos D por B más D, que es B cuadrado menos D cuadrado. Entonces, bueno, y D, que era la distancia desde A, esto es A, en la recta numérica, esto es B y esto es el promedio, D era esta distancia, que es igual a esta distancia. Entonces vemos que si achicamos un poquito la distancia, el promedio se nos sube. El promedio queda igual, pero este producto se nos sube. Siempre manteniendo el promedio igual, que implica que la suma se mantiene igual como queríamos. Y entonces podemos juntar dos números para maximizar su producto. Vamos a volver al problema. Entonces queremos hacer algo parecido. Queremos agarrar dos bolsas de colores, que una tenga bastante más que la otra, y como equipararlas, pasar uno del que más tiene al que menos tiene, para maximizar la cantidad de triángulos. Bueno, aquí tenemos estas dos bolsas que estamos considerando. Esta y esta. Ahora vamos a hacer otra bolsa acá afuera. ¿No? Y hay 4 tipos de triángulos que vamos a considerar. Los triángulos que están completamente en el exterior de las dos bolsas que estamos considerando. Por ejemplo, este. Los triángulos que tienen un vértice en una de las bolsas que estamos considerando. Por ejemplo, este. Bueno, también puede pasar con la otra bolsa, ¿no? Y los triángulos que tienen dos vértices en las bolsas que estamos considerando. Y recordemos lo que hacíamos, manteníamos la suma de las cantidades constantes, o sea que pasamos puntos de una a la otra, vamos a pasar un punto en este caso, y queremos ver que la cantidad total se maximice. Bueno, los triángulos que están completamente afuera claramente no se ven afectados, y vemos que los triángulos que tienen un punto en una de estas bolsas y no en la otra, tampoco se ven afectados porque cambia de color, pero no se iguala a ninguno de los otros dos vértices. Entonces los únicos triángulos que pueden dejar o comenzar a ser válidos son los que tienen un punto acá y un punto afuera. Bueno, ¿cuántos de esos triángulos hay, no? Vamos a contar. Pongámosle que acá hay C y puntos. Y en esta bolsa hay C, J puntos. Entonces tenemos 6 formas de elegir esto, CJ formas de elegir esto, y acá tenemos T menos CI menos CJ formas de elegir, ¿no? Porque había T en total, acá hay CI, acá hay CJ, acá hay T menos CI menos CJ. Entonces la cantidad total es CI por CJ por T menos CI menos CJ. Y como dijimos, vamos a pasar puntos de uno a otro, o sea que la suma se mantiene constante, o sea que esta parte se mantiene constante, porque es menos la suma, y T es constante, o sea que todo esto es constante. Y por este lemita que probamos, tenemos que, al emparejar la cantidad de puntos, esto crece. O sea que crece la cantidad total del triángulo, que es lo que queríamos. Entonces si emparejamos la cantidad de bolsas, tenemos un mejor ejemplo. Ahora es donde entra la otra restricción del problema, que no puede haber dos con la misma cantidad de puntos. Volvemos a la recta numérica. Intuitivamente, si uno quiere tener puntos en la recta numérica que estén lo más cercanos posible, pero que no coincidan, van a ser todos consecutivos. O lo más consecutivos posible, a lo mejor un agujero o dos a lo sumo. Bueno, vamos a probar que a lo sumo hay un agujero. ¿Qué es un agujero? Va a ser un número tal que hay algún CI menor
algún CI mayor, pero no hay ningún CI que tenga ese valor. Vamos a ver qué pasa cuando hay dos agujeros. Vamos a probar que cuando hay dos agujeros en la recta numérica, sin tener 6, va a pasar que podemos aplastar nuestros números tal que se optimice la cosa que estamos optimizando. Bueno, si tenemos dos agujeros, n y n, puede haber más de dos, ¿no? Vamos a tomar el menor CI que sea mayor a m, en este caso este, lo venimos así hasta que nos encontremos con la laguna de agujeros, va a ser este. Y vamos a tomarnos el mayor CI menor a n, que va a ser en este caso este. Lo que tienen esos dos es que podemos moverlos, acercarlos, y vamos a tener otra configuración, que va a ser esta. Que por lo que acabamos de decir va a ser mejor, porque tomamos dos cantidades de puntos y la equiparamos. Acuérdense que estos puntos son las cantidades de colores, la cantidad de puntos de cada color. Entonces podemos hacer esto. Entonces dijimos que si hay al menos dos agujeros podemos aplastar todo. Entonces ahí le sumo un agujero, o puede haber 0 agujeros, que quiere decir que esto es un rango continuo de números. Vamos a ver qué pasa si queremos hacer un rango. Vamos a borrar todo esto que no nos importa. Entonces, tenemos un rango que comienza en A, después A más 1, A más 2, hasta A más K menos 1, donde K es la cantidad de colores, ¿no? Porque cada punto era un color. Y esto, si sumamos los números, tiene que dar 2018, acuérdense, porque hay 2018 puntos en total. Esta suma, A más 1, más A más K menos 1, da igual a por K más K por K menos 1 sobre 2. Bueno, y K, sabemos K que es 30, y esto tiene que igual a T, que es 2018. Bueno, podemos despejar ahí, resolver la ecuación, y resulta que no nos da entero. Nos da A más o menos 52.7 cosas. Entonces no hay un rango de enteros consecutivos que sumen 2018. Entonces vamos a tener que ir a la segunda opción, que es agarrar un rango con un agujero en el medio. Bueno, tenemos un rango con un agujero. Va a ser. Estos son los números de la recta. Va a haber un rango así, con ciertos números. Pero va a haber